Hoy quería compartir con ustedes una palabra que Dios estaba poniendo esta semana en mi corazón. Y mientras oraba, Dios me mostraba o me llevaba de alguna forma a un camino en el desierto. Y Dios me mostraba o me imaginaba de alguna manera lo que estaba sucediendo en la historia que Dios me estaba hablando. Donde yo veía a través de la historia que está en la Biblia, veía tres mujeres, tres sombras, caminando en un desierto, caminando en un lugar árido, con calor. Yo imaginaba de alguna forma mientras leía el texto, esas sombras que se iban dibujando en el horizonte. Y tal vez para el que estaba mirando por ahí no podía reconocer qué era. Eran tres personas. Y cuando esas personas se iban acercando de alguna manera, se divisaba que había una que estaba como encorvada, ya cansada de los años que llevaba encima. Cuando se acercaban esas figuras, se entendía que eran tres mujeres que estaban caminando en un desierto, envueltas en telas oscuras, que en esa época reflejaba un poco estar de duelo, estar de luto. Las tres llevaban un atuendo similar, ropas similares. Y mientras estas mujeres caminaban, yo leía en el texto y me ponía a pensar en esa situación. La mujer mayor, su historia era tal vez como alguna de las de nosotros, donde en su tierra hubo hambruna, faltó comida, faltó trabajo. Y con su esposo y sus hijos decidieron emigrar, dijeron: nos vamos a ir de acá a una tierra que sea mejor. Vamos a buscar trabajo, vamos a buscar una oportunidad. Y salieron de esa tierra hacia una tierra desconocida. Y llegaron a la tierra, dice la palabra, que era la tierra de Moab. Y ahí se establecieron. Establecieron su familia, sus hijos se casaron. Pero llegó el momento donde su esposo falleció. Y todavía en esa cultura tenía sus hijos. Pero dice la palabra que 10 años después sus hijos también fallecieron. Y ya no tenía más familia, no tenía más hijos. Sus nueras no habían dado a luz, no tenían descendencia. Así que en esa cultura, una mujer que es viuda realmente no aspiraba a nada, no podía tener nada. Y la palabra nos dice que empezó a caminar de vuelta a su tierra. Dijo: ya no tengo más nada acá. Es hora de volver a casa. Y dice que empezó a caminar y sus nueras dijeron: vamos con vos, te acompañamos, somos familia. Pero en ese medio de ese desierto, la mujer anciana que se llamaba Noemí se paró en el camino, se dio vuelta y miró a sus nueras y les dijo: vuelvan a sus casas, vuelvan a las casas de sus padres. Y ellas dijeron: no, nos quedamos con vos. Y ella dijo: yo no tengo más hijos, no tengo propiedades, no tengo nada para ofrecerles. Y les dijo: y en el caso que, por más que soy mayor, en el caso que pudiera conocer a una persona, un hombre, y casarme y tener hijos, ustedes ya son grandes como para esperar a un recién nacido que tenga la edad para casarse. Entonces no es justo que ustedes se queden conmigo. Así que les dijo: no tengo tierra, no tengo futuro. Vuelvan a las casas de sus padres. Y esa historia, en ese lugar, dice que sus nueras, una se llamaba Orfa y otra se llamaba Ruth. Y Orfa miró a su suegra y se puso a llorar. Meditó unos instantes, la abrazó,
la besó y empezó a caminar de vuelta por donde había venido. Así que quedó Ruth frente a su suegra. Y en ese momento, yo me imagino, como a veces les digo, me imagino las historias porque me gusta imaginarme lo que está sucediendo, que la palabra es viva y eficaz, y ponerla en movimiento y imaginarme la situación, imaginarme la cara de uno, de otro. Y me imagino a Ruth mirando a su suegra, mirando a su concuñada, sería que se acaba de ir, y mirando a su suegra y teniendo que tomar una decisión. Pero Ruth, y yo me imagino que debe haber habido un silencio donde creo que hasta los ángeles y hasta Dios debe haber estado mirando atentos cuál iba a ser su respuesta. Y me encanta la palabra que ella usa, porque dice la Escritura, que dice en Ruth 1:16, dice, pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Una mujer que no tiene nada, pero está entregando todo. Hay frases que muchas veces pueden cambiar tu día, pero creo que hay declaraciones como estas que pueden cambiar tu vida. Una declaración donde ella le dice a su suegra, tu Dios hoy mismo va a ser mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Y creo que muchas veces no entendemos que es una decisión radical que está tomando Ruth. Ella podría haber vuelto a la casa de sus padres, haber dicho, voy a conocer a otra persona, seguramente voy a volver al cuarto donde tenía todos mis pósters en la habitación, donde tenía toda mi ropa, donde tenía todos mis adornos. Pero Ruth lo dice en un momento donde todo parecería perdido. Es viuda, sin hijos, sin futuro, sin dinero, sin promesas, porque no había promesa para una viuda, sin saber qué viene después. Y a pesar de todo eso, ella decide quedarse junto a su suegra y decide adoptar, tomar como de ella al Dios de su suegra. Yo creo que mirando a estas mujeres, me imagino un poco que la situación debía ser dura. No tenés más nada, como decimos en Argentina, no tenés donde caerte muerto. No tenés nada de qué aferrarte, ni posesiones, ni dinero, ni casa, ni lugar donde refugiarte. Y en medio de ese silencio o ese lugar, ella le dice, Noemí le dice, regresen a su lugar, vayan a la casa de sus padres, vuelvan, tengan algo, tengan un futuro. Conmigo no tienen nada. Y ese dolor que se revela en ese momento es el dolor que muchas veces nos expone a la prueba, nos expone a las dificultades, y el dolor muchas veces nos revela lo que hay en nuestro corazón. Lo que pasó en ese camino no es una historia solamente bíblica, creo que es la historia de cada uno de nosotros. Porque nosotros hemos pasado, calculo, por situaciones iguales. Orfa y Ruth han pasado por lo mismo. Las dos han perdido su esposo. Las dos están sin nada. Las dos están en el camino. Pero lo que cambia la situación es la decisión que toman después. En nuestra vida cristiana sucede lo mismo. Porque yo lo que veo que muchas veces miramos
que ellas han pasado lo mismo, han experimentado lo mismo. El mismo dolor no produce la misma respuesta. El mismo mensaje no produce la misma transformación. La misma semilla en muchos de nosotros no produce el mismo fruto. Y la misma experiencia no nos lleva a la madurez. Yo miraba un poco esta historia y eran dos situaciones donde eran muy similares. Y muchas veces me preguntaba, ¿cuántas veces venimos a la iglesia y las experiencias nuestras son distintas? Escuchamos el mismo mensaje, cantamos las mismas canciones. Es el mismo Espíritu Santo que se manifiesta en este lugar. Pero las respuestas son distintas. Es la misma palabra, el mismo ambiente, el mismo llamado. Pero uno escucha y vuelve a lo mismo. Y otro escucha y cambia su vida. Uno llora pero no obedece. Uno se emociona y dice, voy a ser distinto, pero no cambia. Pero mientras otro escucha y decide obedecer. Es el mismo mensaje. Uno puede decir qué lindo mensaje y otro sale diciendo no voy a volver a ser el mismo de antes. Uno siente la presencia de Dios en forma distinta y responde a la presencia de Dios de forma distinta. El mensaje, el lugar, la situación es igual para todos. Lo que cambia es la respuesta. La respuesta a esa situación. Y el problema muchas veces no es el mensaje, no es la música, no es si la canción era linda o bonita, si era muy rápida, si era muy lenta, si me la conocía, si me gustaba a mí o no me gustaba a mí. El problema es la respuesta que hay en nuestro corazón. La respuesta a esa situación, la respuesta a esa confrontación que tenemos a diario. Yo creo que muchas veces, sin darnos cuenta, tenemos en nuestras vidas muchas Orfas y muchas Ruth. Muchas personas que tal vez lloran, pero vuelven atrás. Sienten algo, pero no obedecen. Se emocionan, pero no están dispuestos a entregar su vida. Están tal vez, si les conviene o si les da, o si ven un futuro en algo. Pero creo que hay veces donde encontramos muchas Ruths en la vida cristiana. Donde, como dice la palabra, caminan por fe y no por vista. Donde no ven un futuro. Y la palabra que dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchos quieren caminar por vista, haciendo que es fe. Pero hay pocos que quieren caminar por fe sin ver lo que Dios le está prometiendo. Y yo creo que muchas veces en nuestra vida cristiana nos encontramos muchas veces, tal vez nosotros, en la situación de Orfa o en la situación de Ruth. Yo creo que en este tiempo Dios no tiene favoritos, pero sí busca aquellos que sean obedientes a su palabra, que estén dispuestos a pagar el precio, que estén dispuestos a dejar todo atrás, a seguir avanzando, porque Dios no usa a veces los más talentosos, Dios usa a los que están dispuestos. Dios no usa a los que son más capacitados tal vez. Dios usa a aquellos que tienen un corazón dispuesto para ser usados por Dios. Y creo que es el tiempo en esta temporada donde es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Porque muchas veces creo que vivimos atrapados del pecado, vivimos atrapados por nuestro pasado, por nuestras vivencias. Muchos justificamos nuestra desobediencia
por lo que vivimos, por el dolor que experimentamos. Muchos usamos heridas como excusas para no avanzar. Muchos justifican su retroceso o su falta de crecimiento por un dolor pasado. Esas frases como, estoy así por lo que me pasó, estoy así por lo que viví, y si te contara entenderías todo. Y yo creo que Ruth de alguna manera destruye todo eso, porque a pesar de lo que ella experimenta, a pesar de quedarse sin nada, su respuesta es distinta. Su respuesta es distinta a la de Orfa. Porque creo que el dolor no puede determinar tu destino. El dolor no puede determinar cuál va a ser tu final. Pero creo que sí la decisión que tomas. Decisiones que cambian tu vida, como decía hace un minuto. Decisiones que cambian tu futuro, tu eternidad. Son situaciones donde muchas veces no nos damos cuenta que tratamos de mirar a nuestro pasado y explicar nuestro dolor, explicar lo que hemos vivido. Pero el dolor no justifica nuestra desobediencia. El dolor no justifica que no seamos fieles a Dios. El dolor no puede explicar, o nuestro sufrimiento no puede explicar cómo no podemos rendirnos ante Dios y dejar que Él obre en nuestra vida. Yo creo que muchas veces el dolor, cuando lo hemos experimentado, hay gente que usa el dolor como para parecer espiritual. Todo lo que estoy sufriendo y estoy ahí, estoy acá con Dios y el dolor lo único que hace en sí, yo creo que es amplificar quién realmente sos. Yo creo que cuando uno pasa por dolor, el dolor amplifica lo que vos ya sos. Porque si sos obediente, el dolor te va a volver más obediente. Si sabés buscar a Dios y pasás por dolor, va a ser que busques más a Dios, no que te alejes de Dios. Si sos fiel, el dolor va a hacer que seas más fiel a Dios, no menos fiel. Y el dolor no cambia tu esencia, pero creo que revela realmente lo que hay en tu corazón. Porque cuando uno pasa por dificultades y problemas, cuando pasa frente a adversidades, cuando las cosas cuestan, cuando uno no quiere avanzar y no puede y busca a Dios, hay veces que muchas veces cuando empezamos a encontrarnos con dificultades y problemas, lo primero que hacemos es tirar la toalla. Decir, Dios no está, Dios no existe, Dios no se manifiesta, mira todo lo que estoy pasando. ¿Dónde está Dios en todo esto? Porque muchas veces nos quedamos pegados a una situación y pensamos que porque hay dificultad, hay dolor, hay situaciones difíciles, Dios no se manifiesta o Dios no está. Y la palabra dice que Él está con nosotros hasta el fin de los tiempos. A pesar de que no lo ves, a pesar de que la situación parece difícil, esa situación va a mostrar si realmente tu fe está anclada en Jesús o no. Si realmente has puesto toda tu esperanza en Él o no. Muchas veces es fácil decir, yo descanso en el Señor. Pero ¿qué pasa cuando tenés esas noches donde no podés descansar? Donde te sentís abatido, donde hay dolor en tu corazón, donde te han lastimado, donde sentís que te han abandonado. Y hay dolor en tu alma. Y tenés que venir a Dios y decirle, Señor, a pesar de todo, confío en vos. Y muchas veces no lo queremos hacer. Muchas veces pensamos que tenemos que tomar eso en nuestras manos y tomar venganza, contestar de la manera que no tendríamos que contestar, lastimar a la persona que no tendríamos que lastimar, en vez de realmente someternos a Dios y dejar que Dios haga la obra. Ruth no tenía nada a su favor. No tenía esposo, como decía hace un minuto. No tenía hijos, no tenía dinero. No tenía ni garantías ni planes. Y cuando Ruth dice, tu Dios será mi Dios. Y creo que es una frase bonita, ¿no? Para agarrar y ponerla en el celular, como wallpaper, hacer stickers y poner, tu Dios será mi Dios. Queda bonito. Pero creo que
a pesar de que suena bonito. Ruth está tomando una decisión que le va a costar la vida. Está renunciando a quién es ella, a su identidad, a de dónde viene, y dejando todo en las manos de Dios. Ruth no está pasándola bien, pero sin embargo, aún así decide decirle, tu Dios será mi Dios. Renuncio a mis dioses, renuncio a mi cultura. Renuncio a mi identidad anterior, renuncio a todas mis cosas. Y yo creo que es algo que muchas veces muchos queremos a Dios, pero tal vez no estamos decididos o dispuestos a entregar todo a Dios. Ruth está dispuesta a dejar quien era, a dejar un pasar bueno con sus padres, a buscar y dejar que todo lo que sería para ella de bendición, de volver a casa de sus padres, de poder aspirar a casarse de nuevo y quedarse con una mujer mayor que no tiene nada, que no le puedo sacar un peso y yo tampoco tengo un peso, que no tenemos un futuro, que no sabemos a dónde estamos volviendo, porque estamos volviendo a la tierra de mi suegra. Pero mi suegra hay que ver si que tiene allá y a ver cómo nos reciben, porque esta mujer era judía y se había ido a la tierra de Moab, que era una tierra que estaba en contra de Israel. Y estaba volviendo a esa tierra con una moabita, alguien que no era local. Para los que no, ¿cómo vendría a ser? Le hacían de alguna forma discriminación, lo que hoy vemos como discriminación. Volver a una tierra donde sabía que ella va a ser discriminada, porque no era del lugar, no era de esa tribu, no era de ese grupo étnico. Pero sin embargo ella está dispuesta a dejar todo para volver con su suegra. Yo creo que muchas veces llega el momento en nuestra vida que nosotros tenemos que realmente decir quién es realmente nuestro Dios. No quién decimos que es o pensamos que es. No el que cantamos en las canciones lindas. No del que predicamos tal vez. Porque muchas veces nuestros dioses están en la comodidad, en las cosas buenas, en tener nuestra agenda, en nuestra ansiedad, en nuestro trabajo, en nuestro orgullo. Muchas veces ponemos a dioses ajenos en nuestra vida, que son los que controlan nuestra agenda, controlan nuestra vida. Y no podés decir que tu Dios será mi Dios si seguís obedeciendo a otras cosas. Si todo lo que la palabra dice es opcional. Si todo lo que la palabra enseña es solamente para vos un consejo de vida, donde tenés la posibilidad de tomarlo o no tomarlo. Ruth no tenía ganas, yo me imagino, no tenía fuerza, no sabía dónde estaba yendo, pero sin embargo toma una decisión de hacer suyo el Dios de su suegra. Muchos siguen a Dios mientras todo va bien, mientras hay bendición, mientras todo es color de rosa, como decimos, donde todo pareciera hermoso. Pero hay situaciones donde llega la crisis, llega la pérdida, llega el silencio de Dios, llega la espera, llegan los desafíos. Y ahí es que realmente se revela cuál es tu Dios. Ahí es realmente cuando tu Dios se hace vivo. En medio de la prueba, cuando vos decís, yo decía que Dios era poderoso, ¿y es poderoso para sanarme? Yo decía que Dios era poderoso, ¿y Dios es poderoso para restaurar mi familia? Y yo decía que Dios era un Dios proveedor, y estoy dispuesto para poner mis finanzas bajo sus pies y saber que Él es el proveedor, el que me va a sostener, el que me va a guardar, el único al cual yo tengo que buscar. Yo creo que muchos tenemos que decidir de alguna forma qué Dios estamos siguiendo.
Porque yo creo que si preguntara separadamente a usted, decía, definime a Dios, creo que tendríamos una definición por cada persona. Dios es así, Dios es así. Pero realmente ese Dios al cual te aferrás, al cual estás dispuesto incluso a dar tu vida por Él. Porque yo creo que a diferencia de muchos de los personajes que vemos a veces en la Biblia, es que ellos conocieron a Dios, caminaron con Dios muchos de ellos. Conocieron a Dios, algunos de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dice la palabra. De oídas caminaban con Dios, pero ahora mis ojos te ven. Podemos decir que nuestros ojos ven a Dios. Podemos decir que caminamos en la confianza de saber quién es nuestro Dios. Un Dios real, un Dios verdadero, un Dios poderoso, un Dios que te sostiene, que te guarda, que te levanta, que te provee. Un Dios en el cual vos podés decir, yo por Él doy la vida. Y el día que llega ese momento estás dispuesto para darla. Porque realmente conoces a Dios. No conoces una idea de Dios, sino que lo conoces a Él. Es real en tu vida. Cuando uno a veces quiere a Dios como alguien que los motive, alguien que les dé un buen consejo, alguien que los ayude a tirar un poquito más. Pero yo creo que cuando uno habla de Dios y de Señor, Dios no quiere ser una motivación. Dios es tu dueño, Dios es tu Señor. En la época donde Dios habla de ser Señor, el Señor era el que llevaba todo dominio. Y lo que Él decía, se hacía. Y si decía, vamos a la guerra, agarraban todas las armas y salían para la guerra. No había, vamos a hablar con el Señor a ver si podemos cambiarle la mentalidad. Lo que Dios hace como Señor es lo que uno tiene que obedecer. Dios en nuestra vida no quiere ser una mejor opción. Quiere ser tu única opción. Dios no quiere que vos digas, bueno, tengo el plan A que es buscarlo a Dios. No, tiene que ser tu único plan. Tu único plan en tu vida es servirlo a Él. Es el único plan. Y si ese no funciona, no hay ningún otro plan. Porque ese es el único plan que vos tenés que tener en tu vida. Buscarlo a Él, servirlo a Él. A veces queremos un Dios de emergencia. El 911, cuando hay problemas, llamamos Dios, acá estamos, vamos a estar orando todo el día para que vos respondas a la oración. Y Dios no quiere que sea la emergencia tuya. No quiere que sea el número de emergencia. Dios quiere que vos vivas en obediencia a Él. A pesar de la emergencia, a pesar de la situación, que vos te sometas a Él. Y que aprendas a vivir en obediencia a Él. A su palabra y a lo que Él habla. Una de las cosas que yo miro atrás en este pasaje es que Ruth no deja una puerta abierta para volver a Moab. Ruth no deja o le dice a su concuñado, a su cuñada, le dice, avisale a mi papá y cualquier cosa, vuelvo por casa. Que me preparen la cama. No dice eso. Ella se queda ahí y no hay plan B. No hay vuelta atrás. A donde vayas, yo iré. Y si miramos el versículo siguiente, dice, donde vos mueras y te entierren, ahí me van a enterrar a mí. No es que dice, me voy a quedar un rato con vos y cuando te mueras vuelvo a casa. Donde vos mueras, yo también voy a morir. Yo voy a estar ahí con vos. Esa determinación de seguir a su suegra está reflejada en esa palabra que está diciendo, tu Dios será mi Dios. Yo creo que en este tiempo muchas veces no entendemos la dimensión de no saber hacia dónde Ruth estaba yendo. Pero caminar en fe, siguiendo a ese Dios que ella tal vez recién acababa de conocer. Y yo creo que para ella debe haber sido, yo prefiero un futuro incierto, no saber qué va a suceder, que un futuro cómodo
sin conocerlo a Él. Y yo creo que es el tiempo donde Dios nos llama a ese futuro incierto, a caminar por fe y no por vista. A salir, muchos quieren salir de la barca y caminar sobre el agua, pero eso requiere fe, requiere obediencia a que Él te llame a caminar. Requiere estar dispuesto a dejar el barco, la comodidad y caminar en algo que no ves. Porque cuando uno camina por obediencia y camina por fe, uno no sabe dónde está yendo. Uno sigue la voz del Maestro. Uno camina de acuerdo a donde nos llama. Tu Dios será mi Dios. Significa que ese Dios ahora es mío. Significa que no es el Dios de mi familia. No es el Dios de mi antepasado, no es el Dios de mi infancia, no es el Dios que aprendí en el colegio, no es el Dios de mis padres, es mi Dios, es mi Señor y es mi decisión. Yo, como le decía la semana pasada, la fe no se hereda, es una decisión personal. No podés vivir de la fe de tus padres, no podés vivir de la relación de tus padres con Dios, no podés vivir por la relación de la iglesia con Dios. Es una relación personal que tenés que tener vos con Él. Y Ruth no dice, tu Dios será nuestro Dios. Le dice, tu Dios va a ser mi Dios. Un Dios personal, un Dios que va a ir directo, un Dios que no se transfiere, un Dios que tiene que ser conocido y revelado hacia Ruth. Tu Dios será mi Dios. Yo quiero conocerlo. Quiero hacerlo mío y que Él entre en mi corazón, que conocer lo que Él tiene para mí. De alguna forma, Ruth se encuentra en esta disyuntiva de elegir y decir, tu Dios será mi Dios y no importa lo que ha de venir. Muchos admiran a Dios, pero pocos están dispuestos a seguirlo. Miramos las Escrituras y decía que multitudes lo seguían, pero cuando fue el problema de la cruz y que tuvo que ser enjuiciado y todo eso, todos aquellos que lo seguían desaparecieron. Muchos quieren el pan y los peces, pero muchas veces nadie quiere pagar el precio. Nadie quiere seguir a Cristo. Y yo creo que en ese tiempo, cuando ella toma esa decisión, algo espiritual cambia en ella. Y algo espiritual cambia en nosotros cuando decidimos poner a Dios en primer lugar, para ponerlo a Dios como centro de nuestra vida, como Señor de nuestra vida. No como consejero, sino como Señor. Que lo que Él diga, yo lo cumplo. Lo que Él mande, yo obedezco. Y Dios empieza a partir de ese momento a reescribir la historia de Ruth. Como les decían, dos mujeres que no tenían nada, viudas. Pero dice la palabra que volvieron a la ciudad de donde salió Noemí, su suegra. Y Ruth lo que hace, como no tenían para comer, en esa época cuando se hacía la siega, cuando se recogía la siega, cuando se recogía el trigo, lo que se caía al piso, ellos lo dejaban para los que estaban sin casa, para las viudas, para los que no tenían cómo pagar la comida. Y entonces iban a los campos y esperaban que cuando cortaban toda la siega, lo que se caía de lo que ellos juntaban de los manojos, venían los pobres, venían los que no tenían dinero y recogían las ramitas que quedaban para poder hacerse algo para comer. Y dice la historia que esta chica, esta Ruth, va y empieza y dice, bueno, voy a ir a este lugar donde van a estar cortando. Entonces dice que están cortando y ella empieza a recoger las ramitas. Y ahí aparece una persona muy particular que se llamaba Boaz. Y Boaz es el jefe del lugar, es el dueño de todo ese lugar, de ese cultivo. Y la observa porque la ve cómo está juntando esas ramitas y le pregunta a los que estaban ahí, ¿quién es esa chica? Y dice, no, mirá, estuvo de la mañana temprano y trabaja
como loco. No pierde pisada, ni para tomar agua. Y está corriendo, juntando, y todo lo que se cae ya va y lo junta. Y Boaz tiene un interés particular porque ve que hay algo distinto en ella. Ve hay algo que hay particular en ella. La Biblia dice que ella llegó ahí casualmente a ese lugar. Y yo creo que en el reino de Dios no hay casuales. No hay, ¿cómo decirles?, casualidades. Sino que Dios tiene todo planeado de antemano. Pero Dios creo que la guió a ese lugar correcto por un motivo. Porque Dios tenía un plan para ella. Es cuando muchas veces vos no sabés a dónde ir y de repente te encontrás que Dios te puso en el lugar correcto. Cuando vos decís, ¿y ahora qué hago? Y de repente te encontrás que Dios te puso en el centro de donde tenías que estar. Esa cuando te dicen sí, cuando vos sabías que la respuesta iba a ser no. Es en el momento donde una puerta se abre, donde no hay explicación, donde todo tendría que haber indicado que la puerta se iba a cerrar, que no iba a haber una posibilidad, y de repente Dios abre la puerta. Y vos decís, ¿pero cómo sucedió? Y para muchos dices, qué suerte que tenés. Pero para los que conocemos al Señor sabemos que en suerte no hay. Son planes que Dios tiene para nuestra vida y de alguna forma se abren. Así que Boaz la ve y algo se activa. Él la podía haber ignorado, podría haber dicho, bueno, es una viuda, denle lo que quiere y que se vayan. Pero Boaz hace algo distinto. Le dice a sus criados y va y hablan con ella y le dicen, si tenés sed, podés tomar con nuestros empleados. Si tenés cansancio, podés descansar con nuestros empleados. Te vamos a tratar de alguna forma y le da un trato preferencial, por así decirlo. Boaz la ve, la honra y empieza a protegerla, a bendecirla y a cubrirla. Yo pensaba acerca de esa historia y muchas veces es lo que nos sucede a nosotros. ¿No te ha pasado que de repente alguien que vos ni tenías en mente te dicen, ¿sabes qué? Me junté con fulanito y habló maravillas de vos? Y vos decís, Dios te está posicionando en un lugar donde antes capaz que no tenías llegada. Dios te está poniendo en situaciones o estaba añadiendo las personas que Dios necesita para que posicionarte donde vos tenés que estar. Alguien te recomienda sin que lo pidas y vos no entendés por qué. Y decís, ¿por qué lo hicieron? Y es porque Dios tiene planes y propósitos que se escapan a nuestra mente y a nuestras capacidades. Dios posiciona y abre puertas donde pareciera que no hubiera. Y hay una cosa que muchas veces no entendemos en la historia esta de Ruth, donde Boaz no solamente la ayuda, no solamente la bendice, sino que Boaz la redime. Al igual que Jesús nos redime a nosotros. Boaz, en la palabra, la toma como esposa, siendo una viuda. Y al tomarla como esposa, lo que está haciendo es el redentor, por así decirlo, el que redime, es el que paga tus deudas. Es el que restaura tu nombre. Es el que te da una herencia, el que te da un futuro, el que te da protección. Es el que te da identidad. Y Ruth no tenía derecho a nada de eso. Porque era extranjera, era moabita, era viuda. Las tenía todas. Y no se merecía nada de eso. Pero hay algo que se llama gracia. Y ella recibe todo por gracia. Ese favor que Dios le da a ella. Y esa imagen de redentor que tiene Boaz sobre Ruth es la misma que encontramos tiempo después en Jesús con cada uno de nosotros. Donde Jesús, al igual que Boaz, paga nuestras deudas. Nos restaura nuestro nombre, nos da una herencia en el cielo.
nos da un futuro, nos protege, nos levanta, nos guarda. Esa imagen que vemos en Boaz es la misma que vemos tiempo después, que se manifiesta en uña y carne con Jesús en nuestras vidas. Y esa gracia que Boaz extiende a Ruth es la misma gracia que Jesús extiende a cada uno de nosotros. Donde no nos merecemos lo que Dios nos da, donde no nos merecemos su perdón, donde no nos merecemos ser llamados hijas y hijos de Dios, donde no nos merecemos sentarnos a la mesa. Pero sin embargo Dios extiende su mano y nos da esa gracia que no merecemos. Es por eso que me encanta esta historia, porque Boaz cambió la historia de Ruth y Jesús cambió tu historia. Jesús cambió tu historia. De ser extranjera a tener familia. De ser una invisible, porque para esa época una persona que era viuda era invisible al pueblo. Pero de repente se encuentra siendo parte de un linaje real. De viuda sin futuro, se convirtió en la bisabuela del que sería el rey David. Y tiempo después sería parte de ese linaje donde llegamos a Jesús. Esa persona que tal vez empezó en el camino y tuvo que tomar una decisión de volver a casa o decir, tu Dios va a ser mi Dios. Esa decisión cambió su futuro. En ese momento, como le decía hace un rato, en ese momento en el desierto, en medio de un camino donde no había ni agua, donde el sol estaba que rajaba la tierra, y estar en ese lugar y encontrarse y decir, no importa, yo no vuelvo atrás, tu Dios será mi Dios. Y estoy dispuesto a dejar todo por ese Dios. Estoy dispuesto a seguirte a ti y seguir a tu Dios, que ahora va a ser mi Dios. Y Dios responde a esa decisión. Le abre puertas que no había. Le pone conexiones que no existían. La levanta y la redime. Redime su vida y redime su futuro. Y en ese futuro que Dios redime en ella, ha de venir el linaje de David, el linaje que nos lleva hasta Jesús. Ruth tomó una decisión, una sola frase, un solo paso que dio. Tu Dios será mi Dios. Y lo que pasa después no es casualidad. Lo que pasa después no es suerte, no es coincidencia. Y muchas veces en nuestra vida no nos damos cuenta que esas palabras que podemos decir tienen implicancias eternas. Lo que digamos o lo que no digamos, lo que declaremos o no declaremos, va a tener implicancias en nuestra vida. Hoy estás tal vez pasando por dificultades y problemas, y al igual que Ruth, tal vez estás en un camino desierto. Y decís, ¿dónde está Dios en todo esto? No veo situación, no veo salidas. Y como te decía, muchas veces en esas situaciones es cuando realmente sale lo que hay adentro. Sale si tu fe confía o no confía en Dios. Sale si tú te estás anclado en Dios o no estás anclado en Dios. Sale si tu carácter está siendo moldeado por Dios o no quieres ser moldeado. Sale si querés ser transformado o no. Sale si sos, como decía la semana pasada, casual, part-time o full-time. Yo creo que esas cosas salen. Pero una palabra como la declaración de esta mujer, tu Dios será mi Dios, no cambió su futuro en el momento, pero cambió su destino. Y muchas veces no nos damos cuenta que Dios toma decisiones como esta, de ponerlo a Dios en primer lugar, de honrarlo, no solamente de palabras, sino de hechos y de corazón. Y Dios empieza a ordenar tiempos, conexiones, provisión, protección. Dios empieza a ordenar todas las piezas que muchas veces parecieran que no estaban. Y de repente ves como Dios empieza a proveer una respuesta que no esperabas. Algo que dijiste, esto no va a salir.
esto no va a suceder. Y de repente Dios responde. Y Dios empieza a darte una nueva identidad. Dejas de ser como Ruth, la moabita, la viuda, la que va a recoger las migajas para convertirse en hija, en aceptada, en parte del pueblo y parte del plan y parte de la historia que Dios quiere escribir. Tu identidad no nace de tu pasado. Tu identidad no nace de quien fuiste. Nace de una decisión que estás tomando. Día tras día. Seguir a Cristo es una decisión diaria. Hoy decido seguir a Cristo. Hoy decido ponerlo en primer lugar. Hoy decido entregarle todo a Él. Hoy decido ser obediente. Hoy decido ser fiel. Y Dios empieza a trabajar y Dios empieza a cambiar tu situación, tu futuro, todo lo que Él tiene para vos. Ruth no tenía derecho a nada en Israel, pero de repente encuentra favor, de repente encuentra gracia. Y Dios empieza a usar la vida de ella para algo más grande. De la misma manera que Dios empieza a usar tu vida para algo más grande. Cuando uno pone a Dios en primer lugar, cuando toma las decisiones correctas, y yo creo que muchas veces no nos ponemos a pensar y a veces que tu obediencia de hoy, tu respuesta de hoy, tal vez va a ser la respuesta a una oración de alguien en el futuro. Tu situación, donde orás a Dios y le decís, Señor, hace algo en mí. Hoy estoy dispuesto a obedecerte, hoy estoy dispuesto a decir, tu Dios será mi Dios. Y ponerte en primer lugar puede ser la oración contestada de alguien en unos días, en unos meses o tal vez en años. De que tu generación va a ser afectada, de que tu casa va a ser afectada, de que tu familia, tus hijos y tu descendencia van a ser afectadas por una decisión que tomaste en el 2026. Donde decidiste ponerlo a Dios en primer lugar y serle fiel en todo lo que viniera, en todo lo que pasara. No importa lo que venga. No importa que no lo vea, no importa que esté en medio de un desierto, yo decido seguirlo a Dios, yo decido buscarlo a Él, yo decido ponerlo en primer lugar. Y eso afecta, porque Dios toma esa decisión que estás haciendo vos. Y Dios te transforma y te cambia y te usa para su gloria y para su honra. Tu sí hoy es el inicio de una historia que Dios quiere escribir. Tu sí a la palabra de Dios, tu sí a buscarlo a Él, tu sí a ponerlo en primer lugar. Es lo que Dios va a usar para escribir tu historia. Una historia que tal vez recién empieza, pero es una decisión que tenés que tomar. Al igual que Ruth, tomó esa decisión en ese camino. Lo más fácil era volver atrás, volver a casa de mamá y papá. Pero decidió ir adelante, confiando en Dios, en todo el camino, para ser usada y transformada por Él. Amén. Mientras el grupo de música pasa, yo te animo en este tiempo en que realmente tomes esa decisión, de que realmente te preguntes vos mismo, ¿quién es Dios para mí? ¿Cómo veo a Dios en mi vida? ¿Cómo obedezco a Dios en mi vida? ¿Cómo estoy dispuesto a darle todo a Él? Estoy dispuesto a decirle, tú eres mi Dios. A ti me rindo. A ti entrego mi corazón. Sé mi Dios, sé mi Señor. Sé el que guía mis pasos. Aunque no lo entienda, aunque no sé hacia dónde vas,
aunque no sé dónde me estás llevando, poder realmente ponerlo a Él en el centro de tu vida y dejar que Él cambie toda situación. Que Él cambie todo dolor, toda adversidad, toda prueba. Que Él cambie tu vida, cambie tu destino, el destino de tu familia, de tus hijos, de tus nietos, tus bisnietos y de todas las generaciones que han de venir. Pero todo empieza tal vez con una decisión en tu corazón, en decir quién es Dios en mi vida. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.